¿Qué pasa, chavalada? Vamos con la quinta temporada de Los Sopranos. Ahora sí que sí empieza lo gordo. La historia está en su etapa final y se nota en el pico de calidad. En esta temporada veremos el final de algunos conocidos y no digo mucho más para no adelantarme. Así que vamos directo al resumen. Al comenzar, vemos que la mansión de Los Sopranos está bastante dejadilla. Resulta que Tony se ha ido a vivir con Janice y Bobby, y ven en las noticias que el primo de Tony está a punto de salir de la cárcel. Tony sigue con Valentina, y los vemos ver por la tele un programa de psiquiatras que a Tony le llama la atención, porque le recuerda a Melfi, supongo. Así que le manda un ramo de flores. Después va a ver a sus hombres, y vemos a los de siempre y a uno que tomará relevancia a partir de esta temporada, Vito. Y a raíz del incidente con el ruso de la tercera temporada, Chris y Polly se pelean. Tras esto, Tony llama a Melfi y le cuenta que se ha divorciado. La invita a cenar, pero ella lo rechaza, ya que fue paciente suyo, aunque Tony le dice que no se dará por vencido. Mientras tanto, vemos a Anthony, que sigue en la etapa rebelde. Carmela le manda por la aspiradora al jardín y se encuentra un oso, así que tienen que llamar al Seprona para ahuyentarlo. Al día siguiente, el oso vuelve. Carmela llama de nuevo y le dicen que pasarán en cuanto pueda, y en ese momento llega Tony, y se entera de la movida. Tony se pone a buscar al oso, pero no aparece, así que los guardias se marchan. Después Tony y Carmela discuten un poco porque Tony no le pasa suficiente dinero, ya que le guarda rencor por lo de Furio. De hecho, la mafia de Italia tiene una orden para matarlo, y tras la discusión, Tony se marcha bastante picado, y le manda un mensaje a Melfi pidiéndole que vuelva a tratarlo. Luego Tony va a comer con Junior y con un colega de este último que acaba de salir de la cárcel, Fitch. Este les pide volver al negocio, y Tony lo mete en temas de apuestas. Esa misma noche, Tony va con sus hombres a cenar, y Chris hace que Polly pague la cuenta, así que al día siguiente va a exigirle su dinero, pero Chris pasa del tema. Tras esto, vemos a Tony comiendo con Johnny y con Carmine, y a este último le da un derrame, llaman a su hijo y se queda en el hospital ingresado, pero a los pocos días acaba muriendo. Después Tony va a su cita con Melfi y le dice que en realidad quería invitarla a salir. Melfi confiesa que le gusta, pero debido a su profesión, piensa que Tony tiene tanta fijación por ella porque necesita volver a terapia. Se lían un poco, pero Melfi se resiste, aunque parece que Tony no piensa rendirse. Tony regaña a Chris por el incidente de la cena y le dice que se ponga a buenas con Polly. Esa misma noche vuelven a salir a cenar, Polly hace que los invitados pidan cosas caras y a Chris le toca pagar la cuenta. Mientras salen del restaurante, Polly va picando a Chris. Terminan discutiendo hasta que un camarero los interrumpe para decirle que falta dinero. Chris se niega a pagar más, así que les insulta. Y Chris, que ya estaba calentito, le tira un ladrillo que lo deja muñeco. Polly lo remata y huyen fuerte. Y al día siguiente, Polly llama a Chris y finalmente hacen las paces. Tony vuelve a intentarlo con Melfi. Esta se abre totalmente y le dice que a pesar de que le guste, prefiere no iniciar una relación ya que no está muy equilibrado ni tiene buenos valores. Al oír esto, Tony se ofende y se larga. Adriana sigue pasándole información al FBI y hace que arresten a uno de los hombres de Tony por un asesinato. También vemos que el FBI tiene a más colaboradores y tienen varias grabaciones de Tony. En el funeral de Carmine, su hijo y Johnny discuten, ya que están teniendo problemas para repartirse la herencia de Carmine. Al día siguiente, Tony va a ver a su primo, Tony B, que ya ha salido de la cárcel. Le dan una fiesta de bienvenida a pesar de que casi nadie lo conoce y más tarde, hablando con Tony, le dice que no quiere participar en nada ilegal, ya que le gustaría montar un negocio. Adriana empieza a simpatizar con la gente del FBI, y como ve que la vida que le espera a ella y a Chris no parece ser muy buena, se empieza a replantear las cosas. En una quedada con sus amigas, que son las parejas de los demás mafiosos, Adriana se viene abajo y está a punto de contarles que está viendo al FBI. Pero en el último momento se arrepiente, se va y las demás se quedan muy rayadas. Fitch y Tony B comienzan a verse a menudo y a estrechar lazos, y en una de estas, Fitch le pega una paliza definitiva a un tipo que trabajaba como jardinero, para darle el trabajo a uno de sus sobrinos. Pero resulta que el jardinero trabajaba para Polly, y este al enterarse de que Fitch fue el responsable, va a hablar con su colega el jardinero para decirle que hablará con el tipo que lo hizo para que le devuelva a los clientes. Va a ver a Fitch, pero este se niega a devolverle el territorio, así que Polly le copia la estrategia y va a hacerle una visita a los jardineros que él ha contratado. Como parece que la situación se va de las manos, ambos van a ver a Tony, este le da la mitad del territorio a cada uno y todos contentos. Durante una cena familiar, Tony se enfada con Junior por un comentario que hace acerca de su periodo como deportista en la universidad, y se marcha hecho una furia. El comentario en parte se debe a que Junior ha empezado a desarrollar problemas de demencia y Alzheimer, seguramente a raíz del accidente que tuvo la temporada pasada. En uno de estos episodios se va de casa para buscar a su hermano, que lleva muerto unos cuantos años.
Se pierde por Nueva Jersey y la familia comienza a preocuparse. La policía lo encuentra vagando por ahí y lo llevan a casa. Janice va a contarle a Tony lo ocurrido, pero él se desentiende. Janice le dice que debería preocuparse por su tío, pero Tony le echa en cara que ella se fuera durante muchos años y dejara a su familia completamente sola. La compara con su madre y esto da lugar a una discusión entre ambos. Llegan a las manos, Bobby los separa y Janice se marcha llorando. Tony, a los pocos días, se encuentra con el neurólogo que está tratando a Junior. Este le dice que es un caso grave y se decide a ir a ver a su tío. Charla un rato con él, se da cuenta de que se le va la cabeza y decide perdonarlo. También vemos que empieza a crearse una disputa entre Carmine y Johnny, ya que ambos quieren heredar los negocios de Carmine. Unos tipos, por orden de Johnny, se cargan a una chica que trabajaba para Carmine, y para que tengan la fiesta en paz, Tony sugiere que ambos sean los jefes de la familia Carmine. Tony va a hablarlo con Johnny, pero este se niega, puesto que era la mano derecha de Carmine y lo cuidó en sus últimos años, así que cree que todos sus negocios le pertenecen. La relación de Tony y Arthur se enfrió un poco después de todo lo que han pasado, pero ahora que ambos están divorciados, Tony le dice que se mude con él y así refuerzan su vínculo. Anthony está teniendo problemas en su nueva escuela, ya que aunque sigue dándole al fútbol, ya no saca tan buenas notas como antes, así que Carmela le pone un tutor para que mejore en sus estudios. Aún así, su madre le permite ir a un concierto con la condición de que se quede a dormir en casa de su hermana y vuelva por la mañana temprano. Pero tras el concierto, Anthony llama a Meadow para decirle que si llama a su madre le mienta y le diga que ya ha llegado. Él, mientras tanto, se queda en casa de unos amigos fumando cosas ilegales, se queda dormido y cuando vuelve a casa hecho un Cristo, Carmela le echa la bronca de su vida y lo manda a vivir con su padre. El tutor de Anthony, Bob, llama a Carmela para cenar y hablar de la situación de su hijo. Allí se conocen un poco mejor y quedan en un par de ocasiones más, hasta que terminan liándose. Fitch recibe en su casa una inspección sorpresa de la policía, y en el garaje encuentran un camión robado cargado de televisores, así que lo detienen de nuevo. Luego nos enteramos de que todo esto fue una trampa organizada por Tony para quitárselo de en medio, ya que estaba metiendo demasiado las narices en sus negocios. Ante la negativa de Melfi para estar con él, Tony decide volver a terapia, y allí le cuenta que está empezando a sentirse atraído por Adriana. El tema es que una noche salen por ahí y de camino a pillar nieve tienen un accidente. Ambos salen sin heridas graves, aunque Adriana se tiene que quedar ingresada. Cuando le dan el alta, Chris va a recogerla, y este está bastante rayado porque no se explica qué hacía con Tony cuando tuvieron el accidente. Pero Tony lo tranquiliza diciéndole que no hay nada entre ellos. A pesar de esto, los hombres de Tony empiezan a inventarse la historia, añadiéndole más dramatismo y comentan entre ellos que Tony y Adriana estaban liados, y Christopher también se entera. Así que se enfada fuerte con Adriana y la echa de casa. Vuelve a beber, va a buscar a Tony amenazando con matarlo, pero sus hombres lo reducen rápidamente. Debido a esto, Tony está a punto de acabar con él, pero por sugerencia de Tony B, lo lleva a ver al médico que los atendió en el accidente para que le diga a Chris que no hay evidencias de que estuviera pasando nada raro, y Christopher por fin cree a Tony. Anthony empieza a llevarse mal con su padre también. El chaval está intratable, así que decide volver con Carmela y ella acepta tras ponerle unas condiciones de comportamiento. Al tiempo, Bob termina con Carmela, ya que piensa que lo está utilizando para aprovechar su influencia en el círculo de profesores para que Anthony entre con buenas notas a una universidad. Así que Carmela se indigna y dejan de verse. Tony B curra en una lavandería hasta aprobar el examen de masajista, y su jefe, al ver que se mata a estudiar, decide invertir en él y abrirle un negocio de masajes en sauna. Tony B aprueba el curso de masajista, y comienza a preparar el local para su salón de masajes. A los días, Tony B, que está muy quemado por estar trabajando en la lavandería durante el día y en el salón de masajes por la noche, y ya que su jefe no hace nada para ayudarle, explota, le da una paliza y tras esto va a ver a Tony para decirle que lo meta en el negocio. Janice y Tony, tras charlar un rato, terminan reconciliándose. Poco después, Tony va al entierro de una tía suya y aprovechando que está en el cementerio, va a hacerle una visita a la tumba de su padre. Allí se encuentra una amiga de este, y tras charlar un rato con ella, se hacen coleguitas. Y Fran le cuenta a Tony que tras la muerte de su padre, Hess se negó a darle dinero, a pesar de que él dijo que no le faltara de nada. Y Tony va a hablar con él. Hess accede a darle una parte de lo que saque de la venta de un circuito de carreras de karts, aunque al tiempo Tony empieza a darse cuenta de que Fran es un pelín interesada, y se va alejando de ella poco a poco. También vemos a Junior, que está tomando una medicación y está más contento que nunca, y aprovecha cada funeral de alguien que conoce para pedirle permiso al tribunal para salir de casa, aunque al tiempo la medicación deja de hacerle efecto y se pone como un alma en pena. Tras esto conocemos a JT, un amigo que Christopher hizo en su periodo de rehabilitación.
Juntos van a una partida de cartas, JT se engancha y termina debiendo 50.000. Chris le hace un préstamo, con la condición de que lo devuelva en una semana, pero llega el día y aún no tiene la pasta, así que Chris le da tremenda paliza. Tras esto vende su portátil, Christopher recupera su dinero, JT termina pinchándose de nuevo y cuando Chris se entera lo lleva a rehabilitación. Es un cabronazo pero buena gente. Carmela le va a dar una fiesta sorpresa a su padre por sus 75 cumpleaños, y Junior, al enterarse de que no está invitado, se molesta y llama al padre de Carmela para decirle que no irá a su fiesta, jodiéndole así la sorpresa. Él de todas formas se pone muy feliz, y lo comparte con su familia, pero pide que se cancele la fiesta cuando se entera de que Tony no estará, ya que Carmela fue a verlo para decirle que creía que era lo más adecuado, pero su padre quiere que Tony esté presente, así que Carmela lo llama y le dice que puede asistir. La fiesta se celebra, y todos lo pasan piruleta. Tony le regala una escopeta, el hombre acaba mamadísimo, y tras marcharse todos los invitados, Carmela y Tony se dan el lote en la piscina. Tony B se reúne con la gente de Carmine. Estos le piden que liquide al tipo que acabó con su chica, y aunque al principio se niega a hacer nada a espaldas de Tony, viendo la casucha donde vive, decide cooperar con Carmine y se baja a uno de los hombres de Johnny. A los días, Johnny le cuenta a Tony que piensa que por orden de Carmine han matado a uno de sus hombres, y le dice que el responsable fue un tipo que cojeaba. Tony, que lo vio cojear el otro día, empieza a pensar que tal vez Tony B fue el responsable, y le da un chungo. Cuando se recupera, va a hablar con él. Le dice que no debería haberlo hecho, ya que Tony prefiere mantenerse neutral en este asunto, pero Tony B dice que necesitaba el dinero, así que Tony le da un casino para que lo gestione y no se meta en más líos. Al tiempo, Johnny confirma que el responsable de la muerte de uno de sus hombres fue Tony B, por orden de la gente de Carmine, así que va a hablar con Tony para ver si sabe algo. Este le miente diciéndole que su primo no fue el responsable, ya que la noche del incidente estaba con él. Aún así, Johnny sigue creyendo que él fue el responsable, así que toma represalia y manda a Phil y su hermano Bill, dos de sus hombres, a cargarse al tipo que le dio la orden. Este era bastante coleguita de Tony B, así que cuando se entere, no se pondrá muy contento. Carmela inicia los trámites de separación, va a contárselo a Tony y este, que no está dispuesto a compartir su patrimonio, se mosquea bastante. Luego vemos a Meadow y su novio, que para formalizar su relación se fueron a vivir juntos, y andan cortos de pasta, así que Meadow habla con su padre para que enchufe a Finn en una de sus construcciones. El chaval comienza a currar y se da cuenta de que las juntas de los Sopranos no son muy normales, que digamos. Un día va a la obra más temprano de la cuenta, y ve a Vito chupando un pito, y para que no se vaya de la lengua, este lo invita a un partido de béisbol. Pero Finn, ya que tiene miedo de que se lo cargue, decide no volver a pisar la obra. También piensa en volver a casa. Meadow se pone muy triste al pensar que quiere abandonarla, y Finn, para arreglarlo, termina pidiéndole matrimonio. En un partido de fútbol, Janice se pelea con una madre del equipo contrario. La arrestan y ya que su apellido sale por la tele, Tony le pide que zanje este asunto causando el menor revuelo posible. Y por recomendación de Bobby, Janice empieza a asistir a cursos para controlar la ira. Con el tiempo le va bastante bien, pero en una comida, Tony la pica un poco y hace que pierda los nervios. Es el troll definitivo. Tony manda a Chris y a Tony B a mover unos cuerpos a la granja de su tío, ya que la van a vender y no quieren sorpresas desagradables. Pasan tiempo juntos y esto hace que se lleven mejor, pues Chris se sentía desplazado ahora que Tony no le prestaba tanta atención como Tony B. Tony comienza a tener unas pesadillas rarísimas, en las que ve a Tony B cargándose a Phil, a sus cadáveres, a sus seres cercanos, y estos le dicen que debe ocuparse de alguien. Al despertar, Chris va a visitarlo, y le cuenta que Tony B, tras enterarse de que se cargaron a su amigo, fue a atacar a Phil y a Bill, matando al segundo en el proceso. Tras esto, Tony llama a Carmela para contarle su sueño y se tiran un buen rato hablando, y parece que su relación está mejorando bastante. Tanto que termina volviendo a casa y Carmela le da una segunda oportunidad. Poco después, Johnny y Tony se reúnen para tratar el asunto de Tony B, ya que Phil quiere venganza. Tony le dice que Tony B actuó solo, pero Johnny contesta que o se lo entrega o se cargará a toda su familia. Después, Tony recibe una llamada de Tony B en la que le dice dónde se esconde. Tony le recomienda que no vuelva por allí y se despiden algo tristes. Valentina tiene un accidente en la cocina, la llevan al hospital con quemaduras de segundo grado y a los pocos días Tony rompe con ella diciéndole que se ha reconciliado con su mujer. El FBI se lleva a Adriana, ya que ha estado observando unas grabaciones de las cámaras de atrás de su local en las que se la ve cómo tira algo a la basura y luego lo recoge. Le preguntan qué hacía, y presionada confiesa que intentaba deshacerse de las pruebas de un asesinato. Le cuenta que fue un tema con un camello y un cliente, y que ella no tenía nada que ver. Aún así, el FBI le dice que ha encubierto un asesinato y obstruido la labor de la policía, y que le pueden caer 20 años de cárcel si no coopera, y les da algo contundente de Tony Soprano. Al final llegan a un acuerdo con la condición de que Chris y ella estén protegidos.
Tras esto, Adriana habla con Christopher y le cuenta que lleva un año siendo extorsionada por el FBI. Christopher, sabiéndose muerto, de la ira casi se carga a Adriana. Después de toda la noche charlando con ella, Christopher sale a darse una vuelta y viéndose entre la espada y la pared, intenta suicidarse. Tony llama a Adriana para contárselo, pero resulta que en realidad Christopher fue a hablar con Tony para contarle lo que pasaba, y simulando que iban al hospital a ver a Chris, Silvio recoge a Adriana, la lleva al bosque, allí acaba con ella y simulan que se fue de la ciudad. Después nos enteramos de que finalmente Johnny se ha hecho con el control de la familia Carmine. Tony va a verlo para darle la enhorabuena, pero se niega a darle el paradero de Tony B, a pesar de que Phil insiste en que debe morir. Silvio habla con Tony para decirle que tiene a algunos de sus hombres descontentos por el apoyo que muestra a Tony B, ya que creen que es más una cuestión de orgullo que de lealtad, y que no quiere ceder ante Johnny. Pero Tony le dice que tomar decisiones es difícil siendo el jefe de una familia. Se enfada un poco y se queda reflexivo. Phil está buscando a Christopher para acabar con él, porque no encuentra a Tony B, pero como tampoco aparece, ataca a uno de los hombres de Tony. Este, que ya está desesperado, va a pedirle consejo a Junior, pero no le presta mucha atención ya que el Alzheimer lo distrae bastante. Después, en una cita con Melfi, también le pide consejo, y esta le recomienda que admita sus sentimientos para saber qué decisión tomar. Casi se decide a hablar con Johnny para entregarle a Tony B, pero finalmente decide ir a buscar a Tony B y se lo baja de un escopetazo definitivo. Llama a Johnny para darle la noticia, pero Phil no queda contento, ya que lo quería vivo. Tony recupera la confianza de su hombre y luego va a ver a Chris para decirle que entierre a Tony B. Charlan acerca de Adriana y a pesar de que la insultan, vemos cómo la lloran, lo cual quiere decir que saben que la han hecho mal. Luego va a hablar con Johnny, le dice que le corresponde a él tranquilizar a Phil, ya que él ya ha pagado suficiente, y se ponen a buenas de nuevo. Pero de repente el FBI aparece. Tony sale corriendo y arrestan a Johnny. Una vez a salvo, Tony llama a su abogado para ver si sabe algo y le dice que Johnny tenía un topo y que le quieren echar 18 años. Y finalmente, Tony vuelve a casa todo reventado. Esta temporada es jodidamente buena, de momento es la que más me ha gustado. Tiene varias intrigas interesantes a lo largo de la temporada y la evolución de todos los personajes me parece de 10. Una pena lo de Adriana, la mató su amor hacia Chris, y a pesar de que me dio bastante coraje, era el final lógico, ya que estaba bastante jodida. Pues gente, ya solo queda la última temporada, pronto veremos cómo acaba la historia, así que me despido hasta entonces. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.